Te damos la bienvenida de parte de nuestra querida iglesia Palabra de Vida. Es nuestra oración que la palabra de Dios haga su trabajo de transformación y bendición en tu vida. Para más información, consulta nuestra página web. Gracias. Qué privilegio tenemos de poder escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Ciertamente para mí, hablo eso todos los domingos a mi alma. Es un privilegio el que te expongas a la palabra de Dios junto con tus hermanos. Y bueno, antes de que comencemos a explorar todo este maravilloso texto, si pueden acompañarme en oración, de verdad que lo agradecería. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Señor, que nos bendice, nos confronta, nos anima, Señor, pero sobre todo nos transforma, Dios. Necesitamos tu verdad, Señor, porque nosotros estamos llenos de sombras, llenos de mentiras. Y necesitamos tu luz. Necesitamos tu luz para caminar en este diario vivir de forma que te glorifique, que te exalte, Señor, y que tú seas glorificado ante el mundo. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdame a mí, Señor. Padre, que tu temor esté en mí en todo tiempo, Señor. Quiero ser fiel a tu palabra. Aparta mis conclusiones, Señor, para que tu verdad alumbre sobre todas las cosas, Señor, porque es lo que necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, pues, si me permite, déjeme darle un poquito de trasfondo de lo que está pasando aquí en este texto. El libro de los Hechos nos narra aproximadamente los primeros 60 años de la historia de la iglesia primitiva. Y bueno, durante este periodo de tiempo, luego de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, la iglesia primitiva está viendo el fruto de la semilla que Cristo sembró, de su muerte, ¿verdad? Y su resurrección. Y está regando la semilla del evangelio en toda la región de Jerusalén y sus áreas aledañas. Y la iglesia está siendo testigo del crecimiento del pueblo de Dios, del poder transformador del evangelio. Pero también, durante este periodo de tiempo, está también la iglesia aprendiendo a vivir de forma práctica el evangelio que el Señor Jesucristo les enseñó. Y está viendo las aplicaciones prácticas de todas estas enseñanzas en el contexto de la iglesia. Y bueno, si nosotros les exhorto a que hagan esto en su hogar, si lee el capítulo 4, lee el capítulo 5, se va a dar cuenta que lo que está sucediendo antes de todo este problema que se presenta en este texto en particular es que la iglesia está creciendo explosivamente. Está creciendo en números y vemos a los apóstoles, a los 12 discípulos del Señor, a excepción de Judas, ¿verdad?, que fue sustituido por Matías, predicando el evangelio con poder, con milagros, con señales, y cada día se añadían más personas a la iglesia del Señor. Sin embargo, con todo este crecimiento explosivo que estaba teniendo la iglesia, con todas estas señales evidentes del poder de Dios, ¿verdad?, muy particular del ministerio apostólico del primer siglo, la iglesia no estaba exenta de necesidades. En la iglesia existía necesidad y no aparentaba como que todo este poder y este crecimiento iba a exonerarla de tener necesidad. Vemos en este primer versículo que en la medida que crecía en número los discípulos, miren este problema. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Así como la iglesia crecía en número, también la dificultad logística de poder proveer a las necesidades de esta comunidad, así también crecía. Y déjenme darle un poquito de background, de trasfondo con esto también. A un mensaje integral de lo que Jesús nos enseñó en su caminar aquí en la tierra, era que la iglesia, sus discípulos, tenían que proveerle a los pobres en su entorno, en su comunidad. Era una responsabilidad del creyente, del cristiano, que debía auxiliar a aquellos necesitados en su entorno. O sea, la fe no era un asunto meramente teórico, una manifestación vital
de nuestra práctica evangélica debía ser el nosotros tener piedad para con aquellos necesitados. Y bueno, la iglesia estaba consciente de esto y por eso es que se presenta esta necesidad. Estaban creciendo en números, pero oh sorpresa, un grupo particular de creyentes era descuidado en esta atención. Y esta población griega, aquí en este texto, se refiere a judíos nacidos en otras provincias fuera de Palestina y que su idioma era el griego. Nosotros no vemos que la iglesia se abre 100% a la predicación de los gentiles hasta el capítulo 10 del libro de los Hechos. Entonces, cuando vemos aquí el término griego, tenemos que particularmente identificar este grupo. Eran judíos nacidos fuera de Palestina que se habían criado en una cultura helenista y por lo tanto su idioma era el griego. Pero estos eran vistos por los demás judíos en Palestina como judíos de segunda clase. Culturalmente, ¿verdad? El estándar a través del cual se veían es que eran los judíos menos puros. Y bueno, la falta de gente apta que sirviera a estas personas en particular dentro de la iglesia dio cabida a este rumor de que, bueno, porque consideran a este grupo judíos de segunda clase, ellos van a ser los últimos en los cuales vamos a poner nuestra atención. ¿Me están entendiendo el problema? El problema era que a pesar de que la iglesia tenía en su esencia doctrinal que Dios había a través de Jesucristo reconciliado a judíos y a griegos, a hombres y a mujeres, a esclavos y libres, el problema de que la iglesia crecía en número y no había quien atendiera las necesidades de todos, daba lugar a este tipo de murmuración. Esto no se estaba dando intencionalmente, ¿eh? Nadie aquí dice, ni el texto hace alusión a que se estaba descuidando a este grupo en particular intencionalmente. Pero el hecho de que no hubieran personas que sirvieran daba no solamente lugar a un problema de escasez, sino también de murmuración. Por lo tanto, el problema que estaba sucediendo aquí no era sencillamente un tema logístico o un problema logístico, sino también un problema teológico. Porque en la práctica la iglesia no estaba expresando que Dios había reconciliado a todos por medio de Jesucristo. ¿Por qué este texto es importante para nosotros hoy? ¿Por qué entender este contexto y estos conflictos subyacentes son importantes para nosotros hoy? Bueno, yo creo que hay tres enseñanzas que se derivan fundamentalmente de esto que leímos. Y número uno es que la necesidad es la plataforma donde Dios convoca a la iglesia a servirle. La necesidad es la plataforma donde Dios convoca a la iglesia a servirle. ¿Qué estoy diciendo con esto? Bueno, que Dios, a lo largo de toda la historia de la iglesia, ha usado la necesidad para mover a su pueblo a decir presente. Aquí estoy yo para servirte, Señor. Lo digo partiendo de que estamos viendo una iglesia aquí en Hechos 6 llena de poder, llena de gloria, llena de fuego evangelístico, pero con necesidad. Así que si usted pudiera ver a lo mejor ese momento histórico como wow, el momento ideal de la iglesia, donde la iglesia está encendida y moviéndose para adelante. Cuídese muy bien, había necesidad. En ese momento había necesidad. Y había la necesidad de que la gente, de que el pueblo de Dios dijera presente, aquí estoy yo para servir. Cuando el verso 2 habla de 12, se está refiriendo a los 12 apóstoles de Cristo, como les había dicho, con Judas siendo sustituido por Matías. Y estas eran personas visibles en la iglesia. Eran personas importantes porque Dios los estaba usando a ellos, con milagros, con señales. Sin embargo, mirando este verso 2, podemos ver que esas señales, esos milagros, ese poder con el cual el Espíritu Santo los estaba usando en este momento particular de la historia,
solamente era un derivado de su misión principal. ¿Cuál era su misión principal? La predicación de la palabra de Dios. Fíjense cómo dice el texto. Ellos dicen, los 12, no es justo que nosotros dejemos ¿qué? La palabra de Dios para servir a las mesas. O sea que todo su ejercicio ministerial era sencillamente un derivado de su misión principal, que era la predicación de la palabra de Dios. Y esa misión no podía ser sacrificada. Ellos no podían estar jugando todas las bases en el juego. Me recuerda cuando pequeño, recuerdo ver, y sé que a lo mejor algunos de ustedes, ¿verdad?, que son contemporáneos conmigo, veían los muñequitos al conejo Bugs, ¿verdad?, a Bugs Bunny. Y recuerdo muy claramente un capítulo donde Bugs Bunny jugaba un juego de béisbol y jugaba todas las bases en el juego. ¿Recuerdan algunos, verdad? Y decía primera base el conejo Bugs, segunda base el conejo Bugs, left field el conejo Bugs. Y el conejo Bugs jugaba todas las bases, se jugaba, se pichaba, se bateaba, se quechaba, hacía todas las partes, ¿verdad? Pero lamentablemente esto no sucedía, ni ha sucedido, ni es posible que suceda en nuestro contexto de iglesia. No existe un ministerio del conejo Bugs que juegue todas las bases. Y los apóstoles no eran la excepción a esto. Los apóstoles no podían estar haciendo todas las cosas y ellos tenían una misión bien clara. ¿Cuál era? La proclamación de la palabra de Dios. Por eso ellos dicen, no es justo. Y esta expresión no es justo se refiere a que no era razonable que ellos gastaran sus fuerzas limitadas en otro ministerio para el cual no habían sido llamados ni dotados. Sencillamente ellos no eran omniscientes, ni omnipresentes, ni tenían todas las fuerzas para hacer todas las cosas. Y cuando miramos este texto, Dios nos está mostrando que estos 12, siendo apóstoles, ¿verdad?, siendo aquellos quienes pusieron el fundamento de la iglesia, no eran los únicos llamados en edificar el cuerpo de Cristo. No eran los únicos llamados a construir este proyecto glorioso que es la iglesia del Señor. Sí, ellos pusieron el fundamento. Vamos a dejar esto claro. Pusieron el fundamento, pero el fundamento era apenas el principio. La edificación del cuerpo de Cristo iba a requerir el amor, los dones y la disposición que Dios había depositado en todos los demás hermanos. Así que la limitación de estos 12 era la oportunidad para otros de servir al reino de Dios con los dones que le habían dado. Romanos 12, del 6 al 8, dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y con este texto, Pablo en Romanos, años después, nos está exhortando a que cada quien funcione con los dones que Dios le ha dado en particular, porque ¿sabe qué? Tenemos diferentes dones. Y necesitamos esa diversidad de dones en medio de nosotros. Pero mucho antes de que Pablo escribiera estas palabras en su carta a los romanos, Dios ya estaba propiciando que la iglesia se extendiera a través de los dones que había otorgado en sus muchos miembros. ¿Cómo? A través de la necesidad. Antes de que llegara esta carta de Pablo, Dios ya estaba diciendo, hey, iglesia, ponte de pie y sirve con los dones que yo te he dado. Y vemos que en la iglesia del Señor, nadie tenía protagonismo, nadie era indispensable, y la iglesia descansaba en la gracia del Señor para su funcionamiento a través de los dones que Él había repartido en su pueblo. Siendo esto verdad, nosotros debemos de ver las necesidades en nuestro entorno, no como un motivo de queja o de crítica, sino como la oportunidad que Dios nos da de servir y de usar los dones con los cuales Él nos ha capacitado.
Podemos ver la necesidad en medio de nosotros. ¿Y sabe qué? Palabra de vida tiene necesidades. Y vamos probablemente a resolver las necesidades que tiene palabra de vida. Y no soy profeta, ¿verdad? Ni tengo que profetizar. Pero van a haber necesidades mañana. Y pasado mañana van a seguir habiendo necesidades. Y cuando resolvamos esas necesidades, no te sorprendas, porque van a surgir otras necesidades. Y usted tiene una de dos opciones. O sencillamente contemplar la necesidad como un motivo de queja o de crítica. O decir, Señor, envíame a mí. Y le voy a dar una opción 2B. Si usted no cree tener los dones para suplir esa necesidad o la capacidad para suplir esa necesidad, como quiera no le da oportunidad para la opción A de quejarse. Ore. Ore para que el Señor envíe personas con la capacidad para suplir esas necesidades. Pero que la queja y la crítica nunca sea una opción. ¿Por qué? Porque Dios ha propiciado esa necesidad como una oportunidad para que ya sea usted o ya sea un hermano, diga, aquí estoy yo con los dones que tú me has dado. Lo segundo que quiero que veamos en este texto es que el servicio es una plataforma donde Dios muestra su gloria en la iglesia. Lo primero que vimos es que Dios usa la necesidad como una plataforma donde convoca a la iglesia a servirle. Pero lo segundo que quiero que vean es que el servicio es una plataforma donde Dios muestra su gloria en la iglesia. Dice el verso 3, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. La palabra buscad en el griego es episkeptomai, que significa inspeccionen, indaguen minuciosamente. La necesidad era imperante, ¿eh? Había un problema serio. Sin embargo, se necesitaba gente apta. Se requería una labor de indagar, de inspeccionar cuidadosamente quiénes eran aptos para suplir estas necesidades. ¿Y cuáles son los requisitos que se ponen aquí en este texto? Bueno, que tuvieran un buen testimonio de fe, que fueran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿A qué se refiere con esto de buen testimonio? Bueno, literalmente la palabra lo que significa es buena reputación. La vida de estos servidores debían demostrar fruto de arrepentimiento. Tenían que tener un estándar moral evidente de un seguidor de Cristo. Y tenían que tener una buena opinión de parte de aquellos quienes veían su vida, de aquellas personas que los rodeaban. ¿A qué se refiere esto de ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría? Bueno, que debería de haber una constancia de una relación con Dios y una sujeción a su palabra. Su caminar debía demostrar dependencia de la dirección de Dios en todos los aspectos de su vida. Y me llama al texto escrito por Pablo también en Romanos 8, versos 12 y 13, donde dice, voy a leer, el 13 y el 14, que dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y lo que Pablo nos deja es aquí la alusión de que la evidencia de una vida llena del Espíritu Santo, un individuo que vive por el Espíritu, es que este individuo hace morir las obras de su carne y es guiado por el Espíritu de Dios en todos los aspectos de su vida. Es un individuo consciente de que su carne lo que hace es lo malo y que constantemente debe de sacrificar esa tendencia hacia la maldad, pero sobre todo es un individuo que depende de la dirección de Dios en todo lo que hace. Entonces, cuando en el libro de los Hechos se buscaba un individuo lleno del Espíritu Santo, literalmente lo que se buscaba era un individuo que hubiera dado testimonio de que hacía morir las obras de la carne, no vivía para sí mismo, y que dependía de la dirección de Dios. Dígase de su palabra, ¿verdad? De su voluntad. Y esto nos debe de poner en perspectiva sobre lo que se requiere
de un servidor en la iglesia. El servicio que se requería aquí en Hechos 6 era sencillo. Mis hermanos, era sencillo. ¿Qué era lo que faltaba? Personas que sirvieran las mesas. Literalmente era servir comida. Pero para Dios era mucho más. Porque suplir estas necesidades era solo un medio que Él usaría para modelar el poder transformador del Evangelio. Nuestros ojos veían sencillamente gente sirviendo comida, ¿verdad? Pero Dios veía mucho, pero mucho más. Y este es el asunto, que mientras nosotros somos tentados a pensar que las exigencias de un ministerio deben de ir en función de qué tanta visibilidad o liderazgo ese ministerio nos otorga, por ejemplo, los pastores deben de ser más espirituales que cualquier otro servidor, póngale usted el nombre, ante los ojos de los apóstoles y de Dios, el servicio, sea cual sea, requería primordialmente de haber dado una clara evidencia de vivir para la gloria de Dios. Fuera de las habilidades, fuera de lo que estas personas podían traer a la mesa como cosas que podían hacer, el requisito fundamental era vivir para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios, el servicio es una oportunidad de representar al siervo por excelencia, Cristo. Entonces, ¿deberían de ser menos los requisitos para el músico? ¿Para el que da la bienvenida ahí en la entrada? ¿Para quien trabaja la limpieza? ¿Para quienes están con los niños? Por supuesto que no. Ya que los requisitos no están establecidos por nuestras funciones o nuestros dones, sino por la gloria y el carácter de Cristo. Esto funciona completamente contrario al mundo, mi gente. Completamente contrario al mundo. En el mundo damos responsabilidades y delegamos en función de la eficiencia. ¿Quién lo puede hacer más rápido, más barato y mejor? Así no funcionan las cosas en la iglesia. El requisito fundamental del siervo en el contexto del pueblo de Dios es: vive para la gloria de Dios. Y después hablamos. Esa es la pregunta fundamental. Y después viene todo lo demás. Así que aquel que quiere, aquel que aspira a servir en el cuerpo de Cristo, debe de partir de vivir para la gloria de Cristo. Pues el fin último del servicio no es la mera saciedad de la necesidad, sino que nuestro Salvador se haga más y más visible en medio de su pueblo. Ese es el fin del servicio. La necesidad nos va a empujar a servir, pero el servir es la plataforma donde Él se hace visible. ¿Usted quiere ver una iglesia llena de Dios? ¿Llena de Cristo? Es una iglesia donde sirven aquellos que se congregan. Nosotros, mis amados, y creo que a lo mejor se va a derivar de todo esto que quiero exhortarles hoy. Nosotros no estamos llamados a sencillamente sentarnos ahí a expectar lo que aquí se hace o lo que aquí se dice. Es una bendición oír la palabra de Dios, disfrutar del servicio y todo lo demás. Pero su prioridad como creyente es decir, ¿dónde puedo yo poner, Señor, los dones que tú me has dado al servicio tuyo? Y la respuesta de Dios ante eso va a ser una iglesia llena de Cristo. Y el tercer punto que quiero traer sobre la mesa es que nuestro servicio hace visible el Evangelio. ¿Por qué los apóstoles presentan esto como una necesidad? Bueno, claramente, como lo leímos, ellos no podían sacrificar su prioridad misional, que era proclamar el Evangelio, proclamar la palabra de Dios. Dice el verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Los apóstoles reconocieron que era necesario que sus hermanos, dígase la iglesia, sirvieran en sus distintas capacidades, para que ellos pudieran lograr dos cosas, fundamentalmente. Número uno, que no descuidaran su devoción con Dios. Y número dos, que pudieran ser fieles a la proclamación de su palabra. Me refiero al primer punto. La realidad es que como individuos, nuestra capacidad de ser fieles en nuestra vida cristiana, así como en el ministerio, depende intensamente de nuestra devoción personal con Dios. No es al revés. Nosotros no tenemos devoción con Dios porque tenemos un ministerio, no. Tenemos un ministerio porque tenemos devoción con Dios. Nuestro ministerio debe ser un derivado, un producto de nuestra devoción personal con Dios. ¿Por qué? Porque como servidores nuestra capacidad de bendecir a la iglesia depende en gran medida de qué tan cerca estemos con la fuente de toda provisión. De hecho, Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué? Ustedes lo saben esto, ¿verdad? Te recompensará en público. Y este recompensará en público no se refiere sencillamente a que te recompensará en lo que tú quieras en público. Está asumiendo, hay una idea intrínseca detrás de todo esto, ¿verdad? Que se le está hablando a siervos de Cristo, a discípulos de Cristo. Por lo tanto, lo que se está refiriendo directamente, implícitamente, es al servicio hacia el prójimo. En la medida que nuestra devoción a Dios se vuelve menos importante, nuestro servicio deja de ser motivado por su gloria. No, voy a repetir eso. En la medida que nuestra devoción a Dios se vuelve menos importante, nuestro servicio deja de ser motivado por su gloria. ¿Sabe qué pasa en nuestra devoción? En nuestra devoción nosotros descubrimos la gloria de Dios. Se nos revela la gloria de Dios. Pero en la medida que vamos descuidando esa intimidad, perdemos de vista la gloria de Dios. Y el problema con eso es que si seguimos sirviendo, perdiendo de vista la gloria de Dios, rápidamente la motivación de nuestro servicio se vuelve el orgullo y la vanagloria. Porque créanme, mis hermanos, que en todas las acciones que usted y yo hacemos en la vida buscamos la gloria de algo. Ya sea o la de Dios, o la suya, o la de alguien más. Y la única forma de mantenernos enfocados en el servicio ministerial es partiendo de constantemente estar viendo y alimentándonos de la gloria de Dios en intimidad. Los apóstoles, así como aquellos que tienen la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios y de presidir la congregación, por supuesto que no pueden descuidar su intimidad. Por supuesto que no pueden descuidar esta área de sus vidas porque ustedes se imaginan una bomba de tiempo. Un predicador, un pastor, una persona que tiene la oportunidad de presidir la iglesia del Señor y dirigir al pueblo de Dios con sus palabras, en el momento que pierde de vista la gloria de Dios, se vuelve una bomba de tiempo y rápidamente puede llevar a la congregación a la destrucción. Los apóstoles sabían que la predicación de la palabra de Dios es el medio que el Espíritu Santo usa para convertir los corazones y traerlos a la obediencia de Cristo. Y la predicación, la proclamación de esta palabra debe de partir de un conocimiento íntimo de este Dios que es predicado. Al proclamar la palabra de Dios, los apóstoles sabían que tenían la oportunidad de colaborar con que Dios abriera los oídos y los ojos de aquellas personas que los escuchaban y sacarlos de la esclavitud del pecado
y traerlos de las tinieblas a la luz. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiero llamar atención un poquito a esta última frase en este texto, porque a veces nosotros lo leemos rápido este texto. Decimos muchas veces, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero no es la forma en la cual está articulando Pablo esto. Dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, a causa de la palabra de Dios. Si un individuo puede escuchar el evangelio, abrírsele el oído para poder discernir a Dios, es porque el propio evangelio tiene la capacidad de abrirle los oídos. Y esto es el arma que tenían los apóstoles en sus manos. La proclamación de esta palabra que tenía la capacidad de abrirle los oídos a individuos que estaban por default sordos al mensaje de Dios. Ellos eran conscientes de esto y el pueblo que les rodeaba, esta iglesia primitiva, era también consciente de este poder de la palabra. La palabra de Dios no era cualquier cosa para ellos. No era sencillamente el tiempo donde se sentaban en el culto a oír un mensaje de motivación que los exhortaba a vivir una vida mejor. No. Esta iglesia y estos apóstoles eran conscientes de que la proclamación de la palabra era el poder de Dios para salvar, para liberar. Así que cuando estos hombres son propuestos para el servicio de las mesas, ellos no estaban sencillamente dando un paso adelante para saciar el hambre de la iglesia. Ellos estaban declarando su apoyo a la verdad de que la palabra de Dios es el único medio capaz de transformar al pecador y traerlo de las tinieblas a la luz. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Y que por tanto los apóstoles llamados a proclamar la palabra debían de enfocar sus fuerzas en eso, para hacerlo efectivamente, para hacerlo en su temor y siendo fieles al mensaje que Dios había dado. Cuando vienen estos apóstoles a imponerle las manos a estos servidores, sencillamente no estaban dando una impartición de bendición, ¿verdad? Aquí estamos dándole nuestra aprobación con esta imposición de manos, sino que ellos estaban haciendo una declaración pública de que estos servidores eran colaboradores importantes en su misión de proclamar la palabra de Dios. Esta imposición de mano significa no solamente te estoy favoreciendo, te estoy aprobando, es tú eres mi compañero en esta misión. Y ellos, los servidores, a lo mejor no estaban en el púlpito, a lo mejor no estaban predicando todos los días, a lo mejor no eran líderes de grupo de vida, pero su servicio permitía que los llamados a predicar el evangelio lo hicieran efectivamente y en el temor de Dios. Estos servidores servían de apoyo y de consuelo y de descanso para aquellos llamados a la predicación. Los apóstoles confiaban en que estos hermanos servirían las necesidades físicas de los demás hermanos, mientras los apóstoles, ellos se encargaban de proveer para las necesidades espirituales de la iglesia, lo que concierne a su salvación, lo que concierne a su santificación. Así que cuando servimos a las necesidades de nuestros hermanos, indirectamente impactamos la efectividad del mensaje predicado y por consiguiente somos un canal de bendición espiritual a la congregación. Hermano, hermana, puede ser que a lo mejor la carga que Dios te ha dado es que recibas aquí, en la entrada. O que estés pendiente de tu hermano, de tu hermana que tiene necesidades físicas. O a lo mejor trabajar con los niños. Oh, mi hermano, pero en verdad tú estás haciendo mucho más que eso. Pero mucho más que eso. Y esta es la parte que yo sé que tú no ves. O no lo ves tan fácil. Pero la verdad es que desde el punto de vista de Dios, a través de tú decir presente, aquí yo estoy para servir a mis hermanos, tú estás librando de una carga a tus líderes para que se enfoquen en la misión más importante que tiene y tendrá la iglesia mientras esté aquí en la tierra.
la proclamación del evangelio. Tus pastores no deberían de estar cargados con eso. Tus pastores deberían de estar enfocados en la misión poderosa y transformadora de proclamar la verdad del evangelio. Pero es imposible ver el valor de nuestro servicio en la iglesia si no tenemos una adecuada valoración del poder de la palabra de Dios. Quiero traer a atención esto. Porque la única razón por la cual a lo mejor tú ves tu servicio como menos es porque tú no ves el valor de la palabra de Dios. Pero la verdad es que tú estás ahí atrás, o estás allá con los niños, o estás sirviendo en la semana a las necesidades de tu hermano. Mis amados, Dios ve tu servicio como importante. Dios ve tu servicio como valioso. Dios no lo ve como menos de lo que estamos aquí arriba. Dios te ve como un colaborador, como una colaboradora de la proclamación del evangelio. Y eso es valioso. Solo si valoramos adecuadamente la predicación fiel de la palabra de Dios, podemos apreciar el impacto de nuestro servicio. Y la dinámica que vemos al final de este texto es la siguiente. Mientras la iglesia se ocupó de poner sus dones al servicio de las necesidades, el evangelio corría y transformaba la nación. Parece ser que este texto, si usted mira bien lo que va pasando en los textos anteriores y se encuentra con Hechos 6, del 1 al 7, parece ser que hay una pausa en el crecimiento de la iglesia. Inmediatamente se resuelve este problema. Es como, ¡pum!, el botón de play de nuevo. Seguía creciendo la iglesia. Léalo para que usted vea. Es así. La iglesia crece. ¡Oh! Una necesidad. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, cuando se levanta gente y suple la necesidad, ok, la iglesia entonces sigue creciendo. ¿Por qué? Porque lo que hicieron estos individuos de servir las mesas tuvo un impacto en cómo el evangelio corrió. El verso 7 dice, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pensemos, mis hermanos, y con esto concluyo, pensemos en servir con vistas a ayudar las necesidades de nuestro entorno, pero sobre todo con vistas a asistir la proclamación de la palabra transformadora de Cristo. Puntos que quiero que recordemos detrás de esto. Para el creyente, para ti que has depositado tu confianza en Cristo, que has dispuesto tu vida para el servicio del Señor, ¿ves la necesidad en nuestra congregación o en nuestra comunidad? ¿Y qué haces? En vez de ceder a la tentación de quejarte o criticar, me voy a incluir, en vez de ceder a la tentación de quejarnos o criticar, mis amados, oremos a Dios para que supla esa necesidad o para que nos use para suplirla. Vea la necesidad, veamos la necesidad de esa forma. 2, y esto es una pregunta, ¿estamos procurando estar preparados para servir? Porque estar preparado para servir implica vivir una vida de fe y de integridad y procurar la llenura del Espíritu Santo hoy, no mañana, no cuando te den el ministerio, no cuando te den la oportunidad de servir, es hoy. Estos individuos, estos 7 individuos escogidos para servir las mesas, ya tenían un background de búsqueda de Dios y de testimonio público. Y eso los puso a ellos en la categoría de los aptos para servir. Así que esta búsqueda de Dios, esta búsqueda de la llenura del Espíritu Santo, esta búsqueda de ser lleno de su palabra, esta búsqueda de teología, si quieren ponerle así también, no es para los pastores, no es para los líderes, no es para los ancianos. ¿Usted sabe para qué es? Para todos. Este es el deber de todo siervo que quiere representar fielmente a su Salvador, en donde quiera que se le requiera y a través de cual sean los dones que Dios le ha puesto.
Número 3, ¿crees que tu servicio no tiene importancia o valor? Bueno, recuerda que mientras trabajas al servicio de tus hermanos, en cualquier posición, tienes la oportunidad de modelar y testificar a Cristo. Recuerda que cuando exaltas con gozo a Dios, cuando sirves con gozo a Dios a través de lo que tú estás haciendo, motivas a otros también a rendir sus dones al servicio del Señor que te salvó. Pero sobre todo recuerda que aunque probablemente no te veas en el púlpito, tu labor impulsa el evangelio. Y tu labor anima a aquellos llamados a proclamar la palabra de Dios, para que se enfoquen en proclamarla con temor y con fidelidad. Para el no creyente, que puede ser que mucho de este mensaje, ¿verdad?, gire en torno a la iglesia y a la iglesia y a la iglesia y a la iglesia, y perdamos de vista cómo Dios a través de esto nos entrega una gran lección, o le entrega una gran lección al mundo. De seguro, hoy le estoy hablando a aquellos que no son creyentes, que no han recibido a Cristo. De seguro alguien allá afuera te saludó en la entrada. O alguien ahora mismo está sirviendo, cuidando a tus hijos en la escuela dominical. Y déjame decirte que también algunos te estaban sirviendo mucho antes de que llegaras. Estaban limpiando el templo, preparando todos los aspectos técnicos para que el servicio se llevara a cabo, para que se llevara a cabo la predicación de la palabra. Y la gran mayoría de estos servidores lo hicieron sin recibir nada físico a cambio, ningún salario, nada. ¿Por qué lo hacen? Bueno, su fin, déjame aclarar esto, no es meramente hacerte sentir bien, es mucho más que eso. El fin es que podamos asistirte en que escuches el mensaje más importante de tu vida y que tus ojos sean abiertos para ver a aquel que sirvió dando su vida en la cruz por ti y pagó tus pecados en la cruz. Ese es Jesucristo. Está muy bien que te sientas bien, está muy bien que te sientas cómodo, está muy bien que te sientas a gusto aquí, pero el fin no es ese. El fin es que escuches esta palabra. El fin es que escuches de que Jesucristo es Señor de todo lo creado y un día vendrá como juez a castigar toda la maldad, pero también vendrá a salvar todos los que creen en Él y le sirven. Y este es el único medio por el cual puedes tener paz con Dios y ser perdonado de tus pecados. Y Dios escogió entre todos los días de tu vida hoy para llamarte y que no tengas excusa. Así que hoy tienes la oportunidad de creer y servir al Señor de señores. Amén. ¿Podemos orar? Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra nos confronta, Señor. Y no nos quieres dejar igual, Dios. Por eso estamos aquí. Qué milagro es que nosotros vengamos domingo tras domingo, Señor, siendo gente pecadora, que no te busca, Señor, si no es por tu ayuda, si no es por tu gracia. Qué milagro es, Señor, que pudiendo haber hecho tantas cosas, aparte de estar aquí, tú hayas atraído nuestra alma, Señor, hacia tu verdad. Y hayas abierto nuestros ojos a ver a tu Hijo, Padre. Oh Dios, queremos servirte. No queremos ser una iglesia pasiva. Queremos ser una iglesia, Señor, que aproveche las oportunidades que tú estás dando, Señor. Que veamos la necesidad, Señor, y digamos, Señor, yo quiero mostrarte a ti. Padre, pon el querer como el hacer en nosotros. Quita, Señor, toda pereza y ayúdanos, Señor, a encontrar gozo en el servirte a ti, Señor. Sea cual sea la posición. Si ha sido a través de la predicación, perfecto, Señor. Si es a través del servir a los niños y el servir en los alimentos, servir en la puerta, sea lo que sea, Señor. Ayúdanos a ver tu gloria, Señor, y cómo tú impulsas el evangelio en todo esto. Y cómo tú muestras, cómo te modelas, Señor, delante de tu iglesia, Señor.
que podamos apreciar que más allá de lo que nosotros hacemos, tú, Señor, te estás glorificando y abriéndole los ojos a tanta gente a nuestro alrededor, mostrándole tu bondad y tu piedad, Señor. Ayúdanos a entender eso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.